Gracias, senador. Senador Cano, por favor. Gracias, señor presidente. La verdad que le diría que casi el legislador Fuentes me robó el argumento con el cual iba a empezar mi exposición, porque él planteó que no escuchó argumentos jurídicos que realmente le hagan cuestionarse la constitucionalidad o no de este proyecto. Y yo le iba a plantear a él exactamente lo mismo. Honestamente, no escuché, por lo menos del miembro informante, argumentos jurídicos válidos, sustentables, que realmente ameriten que hoy estemos acá en el ámbito de este Senado tratando lo que se denomina o lo que el oficialismo denomina la democratización de la justicia. Honestamente, creo que hay que ser realmente muy ingenioso para vincular revoluciones inconclusas, hechos de la historia, inclusive con la propia dictadura, como si esto fuera la continuidad, si este proyecto fuera la continuidad de esas epopeyas de la historia contemporánea de la Argentina. Honestamente lo digo. El legislador Pichetto planteaba a modo de crítica la ausencia de la oposición en el debate y hablaba del vacío, y casualmente creo que ese vacío que intentamos mostrar es el vacío al cual somete el gobierno nacional a las fuerzas políticas de la oposición y al resto de la sociedad argentina cuando en temas trascendentes, en lo que de una manera o de otra hoy hemos coincidido en la necesidad de modificar o de mejorar la administración de justicia, no convoca absolutamente a nadie. Es más, las idas y vueltas, señor presidente, en este recinto con respecto a que se iba a modificar, que después no se modifica, muestra el grado de improvisación en la cual estamos hoy tratando este tipo de normas. Entonces, casualmente, ese vacío que intentamos demostrarle al oficialismo es el vacío de la democracia, de los consensos, de los hechos consumados a los cuales este gobierno ya nos tiene efectivamente acostumbrados. Y honestamente, también cuando se apela a hechos de la historia, señor presidente, y en cada uno de los temas que son polémicos, que tienen miradas distintas, se intenta poner de este lado a la oposición, de alguna manera vincularla a hechos que tienen que ver con la dictadura, cuando uno tiene una posición contraria en este relato épico que el oficialismo plantea. Y creo que hay que terminar con esto, presidente, de una vez por todas, porque a mí me gustaría, y le daría la interrupción, presidente, a algún dirigente o senador del oficialismo, si efectivamente acá, en este recinto, hoy, cuando en el año que se cumplen 30 años de la democracia, pueden acreditar efectivamente algún habeas corpus del matrimonio Kirchner como abogados en la época del proceso militar, entre tantas ejecuciones del decreto de la ley 1050 que lo tenía muy ocupado por esa época, presidente. Honestamente lo digo. ¿O cuál era la posición política cuando por ahí Luder planteaba la amnistía a la Junta? Y no lo digo esto, presidente, con ánimo ni de chicana política, ni de absolutamente intentar desviar el eje del debate, porque son ustedes los que plantean esto. Son ustedes, la senadora Alperovi se ríe, pero en Tucumán votaron como titular, como vocal de la Corte, al doctor Sassi Colombre, fiscal de la dictadura, por unanimidad, el bloque del Frente para la Victoria, por unanimidad. Yo voté en contra, salí en página 12, fue uno de los pocos votos en contra. Y finalmente un llamado del presidente hizo que antes de asumir, cuando estaban festejando, un viernes a la noche, renuncie. Entonces me parece que hay que poner blanco sobre negro en esto, porque si no, en cada debate los que votamos en contra de una iniciativa que tiene que ver con eje de debate que nos plantea el gobierno, se pretende de alguna manera vincularnos con hechos del proceso, con lo cual no tenemos absolutamente nada que ver.
Entonces, presidente, nosotros consideramos que estos proyectos claramente significan un retroceso en el tan anhelado o en la tan anhelada búsqueda de la independencia del Poder Judicial. Porque el problema no es la justicia, o en todo caso los problemas de la justicia que ha sido consolidada en todo este proceso de tiempo por leyes y por la Constitución Nacional y por las fuerzas políticas. El problema no es la justicia, el problema es la política, presidente. El problema es la política, el problema es de qué manera nosotros concebimos este valor fundamental que es la independencia del Poder Judicial. Y no quiero entrar a analizar lo que los representantes del gobierno, de los gobiernos del Frente para la Victoria han hecho en cada una de las provincias de la Argentina con el Poder Judicial. Podríamos analizar el proceso de Kirchner en Santa Cruz con respecto a lo que hicieron con el Poder Judicial. Y podríamos ver de qué manera se constituyó ese Poder Judicial. Hechos de corrupción que han tenido que ser, o que han sido investigados por una sobrina del presidente, que obviamente quedó en la nada, que se presentó una recusación y el juez, que también tenía que ver con el gobierno, le pareció que no era un hecho para recusar a una fiscal tener lazos sanguíneos con quienes estaban imputados. Y esto que decía el senador Rodríguez Saab, que tiene que ver, presidente, con la agenda de la política, cuando en términos de 30 años de democracia y en pleno siglo XXI tenemos cosas que nos pasan casualmente por la ausencia de política pública, casualmente por reeditar hechos como lo que estamos debatiendo hoy, presidente. Porque si efectivamente se quiere administrar o mejorar la administración de justicia, lo que hay que hacer es tener la amplitud para debatir en serio con todos los actores y hacernos cargo cada uno de los errores que habremos cometido cuando nos tocó gobernar y qué hicimos a favor o en contra de la independencia del Poder Judicial. Pero entonces nada de esto ocurrió, presidente. Y la prueba de que nada de esto ocurrió, que como también bien se dijo acá, evidentemente en la génesis, en la elaboración de estos proyectos, me parece que no ha habido una amplia participación, por lo menos de los integrantes del bloque oficialista del Senado. Se estaban planteando modificaciones que finalmente no se hacen. Cuando uno plantea una modificación de un proyecto de ley, evidentemente es porque ha habido un profundo estudio y se está convencido que lo que se plantea como modificación es sustantivo en el debate y en la sanción de la norma. Pero finalmente se retrocedió. Si nosotros hubiésemos efectivamente discutido como políticas públicas esta convocatoria que la Presidenta hizo para escuchar las decisiones que ya se habían tomado, la hubiese hecho para discutir, para poner sobre la escena y sobre la agenda política cuáles son los problemas desde la visión del oficialismo que tiene la Administración de Justicia, para que todos efectivamente aportemos. Y esto que decía el senador Rodríguez Saab también fue una sensación que tuvimos de expectativas, de esperanza del bloque de la Unión Cívica Radical cuando escuchamos el título, de que efectivamente se quería trabajar para mejorar la administración de justicia. Pero esa esperanza, casi le diría de ingenuo, presidente, rápidamente se diluyó cuando tomamos conocimiento de lo que efectivamente se pretendía hacer o se pretende hacer con estas modificaciones. Y si definitivamente hubiésemos trabajado en políticas públicas, después de 26 años de gestión del justicialismo en la provincia de Buenos Aires, 26 años hace que el justicialismo gobierna la provincia de Buenos Aires. Muertos, producto de la ausencia del Estado, producto de la falta de planificación, de la misma manera que bien se dijo acá en lo que respecta a la gestión del gobierno de la ciudad. Ausencia de políticas de Estado. Pero esas ausencias o esas negligencias en el ejercicio del poder que hace que haya ciudadanos argentinos que mueran en las ciudades producto de la inundación, también tiene responsabilidad el gobierno nacional.
Porque así como se convoca, faltándole respeto a los gobernadores, faltándole respeto al federalismo, así como se convoca desde el Ministerio de Debido a los intendentes para otorgarles obras. Hoy escuchábamos a la presidenta anunciar 11 millones de pesos para los productores tucumanos. Me parece bien, pero yo le quiero decir a la señora presidente que 800 millones de pesos es lo que le corresponde a Tucumán si se coparticiparía el impuesto al cheque. Y esa falta de respeto del federalismo cuando se convoca a los intendentes faltándole respeto a los gobernadores, esa misma práctica la podría haber usado la presidenta para convocar a todos los gobernadores, para hacer las obras de infraestructura, de canalizaciones de ríos, de diques, para evitar tragedias como la de la provincia de Buenos Aires o capital federal, y para evitar que en el futuro sigan ocurriendo hechos de esta naturaleza. Esas son las políticas públicas que hay que debatir y no convocarnos a discutir cuestiones que ya están absolutamente decididas, sin ninguna posibilidad de participar. ¿Cómo puede ser, presidente, que se pretenda titular la democratización de la justicia? Lo que hay que hacer es democratizar las prácticas políticas, presidente, porque es inconcebible que un gobernador, como el gobernador de la provincia de Santa Cruz, diga que la presidenta hace un año que no lo recibe. ¿Qué país, qué democracia se sustenta en hechos como este? O que diga que hubo funcionarios que llevaron dinero para ofrecerle a sindicalistas para desestabilizar un gobierno legítimamente votado por su pueblo. Esas prácticas hay que democratizar. O que en pleno siglo XXI y en 30 años de democracia haya gobernadores del mismo signo político que el gobierno, que tengan que ir a la Corte Suprema de Justicia a reclamar los fondos que le corresponden a sus provincias. Hay que democratizar las prácticas, presidente. Y si queremos mejorar la administración de justicia, ha habido numerosos proyectos de ley que están acá y que son iniciativas de distintos bloques. ¿Cómo puede ser que existan en manos del Poder Ejecutivo Nacional ternas que han pasado por todos los procesos de selección y que se sigan haciendo uso y abuso de jueces subrogantes cuando esos jueces están en condiciones de asumir los juzgados? Y podríamos discutir si es válida que esa discrecionalidad de elegir entre los tres, entre las ternas, que es válida que esa discrecionalidad se mantenga en el tiempo. ¿O no deberíamos acotar a 6 meses? Y si el Ejecutivo no eleva la nómina, se lo tome al primero del concurso. Porque cuando uno recorre el país, cuando estuvimos en Salta y nos entrevistamos con la Cámara Federal, o con el juez de Orán, o el fiscal de Orán, y muestran cuadros comparativos de la composición del Poder Judicial de la Nación en Salta o en Jujuy, con otras provincias que no tienen la trascendencia y la importancia que implica estar en un área de frontera. Y un integrante del Poder Judicial nos dice que tranquilamente Orán es Ciudad Juárez y que hay 1.500 colombianos hoy en Orán y que las madres del Paco con las cuales nos entrevistamos encadenan a sus hijos o le piden a la justicia que los detenga para que no cometan delito. Entonces no es problema de la justicia, es problema de la política. Es problema de la política. Porque no se le da los medios necesarios para que la administración de justicia llegue. No he escuchado, o no hemos escuchado, presidente, hoy el argumento de los pobres. No sé, a lo mejor el presidente de bloque hace referencia a que estas modificaciones tienen que ver con los pobres. De la misma manera que en nombre de los pobres, ¿sabe usted cuántas obras sin licitación y en contratación directa se le dio a Lázaro Báez en nombre de los pobres, de obras que van a llegar a los pobres? Señor presidente, los pobres hoy no tienen acceso a la justicia y con estas normas tampoco la van a tener. Porque cuando se agregan cámaras,
se hace más lenta aún la administración de justicia. Entonces hay que dejar de usar a los pobres, hay que dejar de usar a la justicia social para argumentar proyectos que en definitiva en nada van a beneficiar a los pobres. Presidente, y honestamente creo que esta falsa denominación no compartimos desde el bloque de la Unión Cívica Radical este concepto de democratizar la justicia. Esto lo que va a hacer es definitivamente politizar a la justicia. Y todos los senadores que estamos y que formamos parte de este Senado creo que reivindicamos la política. No escuché ningún senador de ningún bloque que hable en términos negativos de la participación, del rol de los partidos políticos y de la militancia política. Esto no tiene nada que ver, presidente, no tiene absolutamente nada que ver con hablar mal de la política como se pretendió plantear desde el oficialismo. Tengo una innumerable cantidad de causas que involucran a funcionarios del oficialismo. Hoy mismo acá se dijo, tantas veces escuchamos en este recinto denostar la década de los 90, hasta el cansancio, tomar como argumento la década de los 90, cuando muchos fueron protagonistas excluyentes de esa década de la Argentina. Casualmente, las causas que se le imputan al senador Menem se produjeron en la década de los 90 que tanto se denota. Sin embargo, no ha habido acá un solo proyecto del oficialismo para plantear el desafuero. Nosotros no concebimos los fueros como un privilegio ante el resto de los ciudadanos para no someterse a la justicia, presidente. Los fueros son para que acá, en esta banca, podamos, con absoluta libertad, ejercer nuestro rol como senadores nacionales. ¿Cuánto tiempo más, presidente, se pueden sostener situaciones como la intervención del INDEC y que pretender mostrar índices que nada tienen que ver con la realidad? ¿Cuántas veces más, cuánto tiempo más se va a pretender sostener que el poder adquisitivo de los trabajadores cada vez está en una situación mejor a la que estaba años anteriores? ¿Cuándo los aumentos de impuestos y servicios superan las paritarias? ¿Cuánto tiempo más se sostiene la política cuando las actuaciones del Ministerio Público, de la AFIP, de la UIF, tienen que estar por delante de las investigaciones de los periodistas y no enterarnos por los medios de prensa de hechos que tienen que ver con la corrupción y con el manejo discrecional de los recursos del Estado? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir con un cepo cambiario que impide que el ciudadano pueda comprar dólares mientras nos enteramos que un personaje gira al exterior más de 60 millones de euros? ¿Cuánto tiempo más se puede sostener una gestión de gobierno clientelar que somete a millones de argentinos a depender de la dádiva y del subsidio del Estado? Señor presidente, nosotros pretendíamos, honestamente, y lo dijimos cuando sesionamos en minoría en la sesión anterior, que nos aboquemos a tratar los temas que hoy forman parte de la agenda de la gente. Y también pretendíamos, con las críticas que se le hace y que le hacemos al Poder Judicial de la Nación, que efectivamente se tenga la voluntad política de poner a todos los actores a lo largo y a lo ancho del país para ver de qué manera mejoramos la administración de justicia. Pero nada de esto ocurrió, presidente. Nada de esto ocurrió. Y una vez más es la política la que falla. Es la política la que se tiene que democratizar. Es la manera de ejercitar el poder el que se tiene que democratizar, presidente. Y finalmente,